trato para con los enemigos. Habíamos afirmado que el discípulo de Cristo, a los ojos del mundo y en muchas de las estructuras que el mundo ofrece, parece estar en desventaja. A la vista humana, junto a los principios con los que se rige este mundo, el Hijo de Dios, el típico habitante del reino de Dios, verá que los principios del reino le proporcionan cierta pérdida, por supuesto, como hemos aclarado, medida con los ojos humanos carnales. Pero al mismo tiempo son rasgos distintivamente cristianos que evidencian que el cristiano es un tipo de individuo singular, bienaventurado y en verdad distinto al estar en Cristo. Uno de los más grandes ejemplos de cómo el creyente se ve en desventaja según los ojos del mundo es el trato para con los enemigos. El trato a quienes nos hacen daño o quieren abusar de nuestra confianza o malinterpretan nuestra manera de ser o vivir. No solo estamos pensando en esa provocación aislada, aunque está incluida, sino una de las más duras providencias, y es sufrir a manos de un enemigo de forma sostenida, de un contradictor, de un calumniador, de un ofensor. Le pregunto, ¿cómo son los valores del mundo frente a un enemigo? Es decir, según el ojo carnal, ¿cuál es la ética que deberíamos tener cuando tenemos un enemigo? ¿Cómo no nos veríamos en desventaja cuando tenemos un ofensor? ¿Qué mira el ojo carnal como ganancia cuando alguien nos ofende? Seamos claros, hermanos, aquí, y es que nuestra carnalidad no solo nos lleva a poner la balanza en equilibrio, sino nuestra carnalidad siempre va a querer que nosotros nos pongamos por encima del que nos hizo daño. Puede ser infantil, pero déjeme ilustrar esto. Desde pequeños, si un niño le dice a otro bobo, ¿cómo se equilibraría la balanza? Diciéndole bobo. Pero ahí no para, usted sabe, ¿no? Él dice bobo y tonto. Porque desde nuestro corazón, la ética del mundo y de nuestra carne, cuando hay una ofensa, no es solo equilibrarla, sino mostrar que somos más fuertes que el ofensor. Eso se llama venganza, donde no solamente pagamos igual, ya eso es venganza, sino hacerle pagar otro tanto al individuo que nos ofendió, para que sepa quiénes somos y así quedar encima de ellos y quizás cerrar el paso a que se nos vuelva a ofender, calumniar o perseguir. Este texto que tenemos al frente es uno de los textos más malinterpretados y sacados de todo contexto bíblico y razonable. A veces este texto o textos como estos son explicados de forma que se hacen chocar con otras enseñanzas bíblicas, y hasta de este texto podemos a veces escuchar explicaciones demasiado extrañas. Por ejemplo,
¿Alguno ha sido víctima de un robo? Alguien le pidió prestado y él, de su buena voluntad, le prestó dinero y el individuo se robó el dinero. Pero en 3 meses vuelve a aparecer y nos pide de nuevo dinero prestado. Muchos, basados en este texto, dicen: la obligación del cristiano es volverle a prestar, porque me diré una mejilla, entonces le daré la otra. Otros, que han sido ofendidos o defraudados por alguien, piensan que la aplicación de este texto es exponerse ingenuamente a una segunda ofensa o calumnia. Muchos cristianos hasta temen aplicar los principios de la justicia civil, porque recurrir a un policía, recurrir a un abogado, se asume que es completamente ilegítimo. ¿Por qué qué? Porque si alguien nos quita algo, ¿qué deberíamos hacerlo? Buscarle y decirle: no me robó esto, se le olvidó esto, lléveselo. Hermanos, si seguimos poniendo ejemplos de estos, ¿no estaríamos nosotros interpretando la Biblia en contra de la Biblia misma? Donde se nos pide, por ejemplo, ser prudentes, juzgar, meditar y tener sabiduría. Les recuerdo que la palabra de Dios enseña el juicio, es decir, el aplicar el sentido común iluminado a las cosas. La Biblia nos enseña el discernimiento, la prudencia, la sabiduría y otras virtudes más que a veces, por malinterpretar un texto como estos, resulta siendo desechadas como cosas malas. No es poco lo que los pastores tenemos que sortear a veces cuando nos preguntan: mire, hermano, pasó esto, soy madre soltera, el padre de mi hijo no volvió a responder por nada, me toca a mí sacrificarme. ¿Verdad que es pecaminoso ir a un juzgado? ¿Por qué usted dice eso? Porque al que te diera una mejilla, dale también la otra. Entonces, ¿qué? ¿Le va a consignar ahora al Señor? ¿Me hago entender? O sea, note la responsabilidad en textos como estos. Hay cosas que son justas y hay cosas que son razonables. Y este texto no puede ser entendido en detrimento de estos principios que también nos enseña la Biblia. Si este texto significa eso, entonces, ¿para qué serviría la prudencia? ¿La prudencia qué es? Bueno, esa virtud que nos enseña a medir las cosas, ¿no? Y decir: aquí me meto, aquí no. Pero si igual, da igual que nos roben o que no nos roben. Es decir, usted sabe que en esa esquina está el ladrón, ya lo robó una vez, ya lo robó 2 veces. Es decir, le pregunto, si alguien le dice: ponga la mano ahí, y coge un martillo y le pega en su dedo, y después le dice: vuelva y ponga el dedo. ¿Qué dice la Biblia? No, pues, la otra mejilla. No me den este dedo, denme en este que no me ha dado. ¿Eso significa el texto? ¿Me hago entender? ¿Qué le quiero ilustrar? Que a veces este texto se interpreta de manera que vamos contra la Biblia misma y contra lo que es razonable, hermanos. Sin embargo, para el que piensa que las demandas de este texto son fáciles, obvias, que son simples asuntos de manejo, asuntos indiferentes, se encontrará delante de un texto donde usted comprueba que a menos que haya sido transformado profundamente por la gracia divina y a menos que cada día nos neguemos al pie de la cruz, ni siquiera podemos vivir ni ver de lejos. ¿Usted piensa que lo que dije ahorita le quita intensidad al texto? La respuesta es no.
Este texto es uno de los textos más fuertes, donde si usted lo mira bien, le hace sentir y le hace ver qué tan lejos estamos de expresar lo que es realmente ser conformados al carácter de Cristo. Nadie puede ajustarse ni siquiera de forma mínima. Si usted piensa, hermano, que en algún sentido hemos podido más o menos acercarnos al cumplimiento de este texto, debo decirle que su visión es aún muy corta. Aquí vemos obviamente nuestra profunda pequeñez, nuestra pobreza. Es por estas cosas que lloramos por nuestra incapacidad. Son estas cosas las que nos hacen clamar: ¡ay de mí! ¡Ay miserable de mí! Porque a menos que seamos poderosamente asistidos por la gracia de Dios, nada de esto, ni la primer frase de este texto sería posible. Aquí no simplemente se nos están dando una lista de instrucciones, y entienda este texto así. Aquí no se nos están dando una lista de instrucciones meramente, se nos enseña algo más profundo: cuál debe ser la disposición interna de un discípulo. No solo los actos de un discípulo, sino cuál debe ser la disposición del alma frente a aquel que lo odia, lo calumnia y se ha puesto como un enemigo declarado. ¿Y qué es lo que enseña el texto? El texto enseña el amor hacia los enemigos. Sí, el amor hacia los enemigos. Ay, si el Señor nos hubiera puesto a hacer cosas, sería más fácil, ¿no cree? Es decir, si nos hubiera dicho a su enemigo: córtele el pasto, dele un regalo en Navidad, dele un regalo de cumpleaños cada tanto. ¿Sabe qué hubiéramos hecho nosotros? Fácil, yo lo pido por Amazon, se lo envío a su dirección. Pero cuando nos dice ámenlos, ¿a dónde apuntó? Aquí. Señor, podemos mover nuestras manos, pero ¿cómo persuadimos el corazón a favor del enemigo? Pero lejos de enseñar que el amor es una especie de sentimiento con que deberíamos cargar, se nos enseña el amor al enemigo manifestado en al menos 4 disposiciones concretas. Sí, lo que no quiero que entienda tampoco es que deberíamos ver un enemigo y regocijarnos, que sería igual ver un enemigo que ver el objeto, por ejemplo, de su amor. Es decir, cuando yo veo a mi enemigo siento igual que cuando veo a mi esposa. No, ¿me hago entender? No es razonable, no es así. Entonces, para que nuestra mente no divague, el amor aquí es definido al menos en 4 disposiciones concretas que un discípulo del Señor debe mostrar frente a un enemigo. La primera es la disposición de la bondad sostenida y bajo cualquier circunstancia. La disposición de la bondad sostenida bajo cualquier tipo de circunstancia. Versículos 27 y 28. Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. El primer principio aquí dado es el de aquella disposición de hacer bien a nuestros enemigos. Esa es cargar con esa disposición a hacer bien a los que nos aborrecen. Por supuesto, hermanos, que es más fácil llegar a hacer actos buenos para con un enemigo, pero no siempre que hacemos actos buenos para con un enemigo lo estamos haciendo con buen motivo. Por lo que precisamos que aquí se enseña la disposición interna de pagar bien por mal
todas las veces que sea necesario. El discípulo de Cristo debe mostrar una disposición de ser bondadoso de forma sostenida con su enemigo bajo cualquier circunstancia. En otras palabras, los discípulos de Cristo no estamos autorizados a ser malos con nuestros enemigos. No estamos autorizados. La primera expresión de amor a nuestros enemigos es negarnos a hacerles el mal. Es la disposición a pagar bien por el mal que recibimos. Es muy natural que en el momento que un enemigo tenga alguna necesidad, o es muy natural que cuando un enemigo se halle bajo algún mal, nosotros, ¿qué? Deseamos negarle el bien. Cuando alguien nos ofende y por la providencia de Dios ahora necesita, nuestro corazón siempre va a decir, no le haga el bien. Usted no le está proporcionando ningún mal, pero no le haga el bien. Pues el discípulo del Señor, en las capacidades que otorga la gracia, no solo debe buscar hacer bien, sino que en verdad debe estar dispuesto a hacerle bien al enemigo. Fuera de la gracia, a lo sumo, una persona puede llegar a realizar actos a favor de un enemigo, pero solo por la operación de la gracia nos habilita a tener disposiciones verdaderas y sinceras para procurar su bien, aun cuando nos haya hecho mal. Romanos 12, 20 al 21 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estas son las disposiciones que un hijo del reino debe tener en su alma hacia las personas que le odian, le persiguen, le calumnian o le ofenden. De obvio ve usted dos cosas. Que eso a los ojos del mundo, ¿cómo parece? Ridículo. Eso es tonto. Eso es ser ingenuo. Y hasta la gente del mundo se molesta porque creyentes obren así. Lo segundo que creo que usted ve de obvio aquí es que a menos que el Espíritu Santo nos capacite, a lo sumo nosotros podemos mover nuestras manos para hacerle bien a un enemigo, pero no mover el corazón a disponerlo para hacerle bien. En otras palabras, hermanos, esto no es difícil, eso es imposible, a menos que el Espíritu Santo nos capacite. ¿Ya entiende entonces la primera disposición? Cuando alguien nos ofenda, cuando alguien nos maltrate, yo creo que la Biblia no está pidiendo que usted golpee su puerta y dígale, hoy vengo a la ofensa diaria, a ver, ¿qué tiene que decirme hoy? Que ayer me imagino que hubo un par de groserías que no me dijo. A ver, ¿me hago entender? Eso es supremamente ingenuo y irracional. Lo que nos enseña el texto es que aún entendiendo que esa persona le ha ofendido, usted siempre debe guardar en su corazón la disposición de, si él llega a necesitar de mí, yo le voy a pagar bien por el mal que me ha hecho. Voy a buscar hacerle bien, y si un día mi ofensor toca mi puerta, y además, como decimos popularmente, ¿no? Tras de bufón, tras de ladrón bufón. Pero bueno, aun si él toca mi puerta y me dice y me pide algo que está en mi mano dárselo, ¿cuál debe ser la ética de un hijo de Dios? ¿Lo necesita? Tómelo. Eso atornilla el corazón, hermanos, porque nosotros no somos así. No somos así.
La segunda disposición que vemos en el texto es la disposición de no vengarse jamás y por ningún motivo. Lo primero es algo positivo, activo, ¿no? La disposición de hacer bien. Esto parece ser algo más bien pasivo. Cargar con la disposición de no vengarse jamás y por ningún motivo. El discípulo de Cristo debe abandonar cualquier intento de venganza. En otras palabras, vengarse jamás es justificado para un hijo de Dios. Que lo hagamos es otra cosa, pero nunca tenemos excusa, uno, para negarle el bien a un enemigo. Dos, jamás tenemos excusa para vengarnos de un enemigo, jamás. Usted dice, pero ya he contado hasta 100. Aún no tiene permiso para vengarse. Jamás, bajo ningún motivo. Nada puede hacer que un hijo de Dios resulte vengándose. Seguramente bajo una ofensa, la reacción natural es la venganza. La de equilibrar la balanza y dar otro tanto, buscando que no se nos vuelva a repetir la ofensa. A veces pienso que eso es un mecanismo de defensa, que si usted deja la balanza a la par, la puerta todavía queda abierta para que lo ofendan. Así que usted tiene que, ¿qué hacer? Ponerla más fuerte para cerrar el camino a una próxima ofensa. El principio aquí, según versículo 29, primera parte, es mostrado así: al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. El principio aquí que debemos observar es el principio de la no venganza. ¿Por qué está dicho así? Estas palabras significan que un discípulo de Cristo debe estar dispuesto aún a que su enemigo doble su ofensa antes que pensar en vengarse. El principio aquí señalado es que un discípulo debe hasta preferir que su enemigo doble la ofensa antes que él vengarse. Por supuesto, lo que no tiene que tomarse ese texto, vuelvo y le digo, es que si un enemigo le pegó con un martillo en un dedo, usted ofrezca al otro. No creo que sea el sentido común, eso es actuar como un loco. Pero lo que sí es cierto es que el punto es este: voltee la mejilla tantas veces como sea necesario antes de pensar en devolver el golpe. Eso es lo que significa, ¿me hago entender? Eso sería el principio de la no venganza. En otras palabras, no importa cuántas veces recibamos una ofensa, usted debe preferir recibirla otra vez antes que vengarse. No estamos diciendo que se exponga a ella, pero si usted va a preferir algo, si tiene aquí en su balanza el recibir la ofensa o vengarse, prefiera siempre que se le doble la ofensa antes de que usted estire su mano y se vengue. Aquí se señala la disposición de corazón de abandonar todo resentimiento que lleva a la venganza. Hermanos, usted y yo podemos callarnos ante una ofensa, pero no es aún eso lo que nos dice el texto. Lo que nos enseña el texto es que usted debe abandonar de corazón cualquier idea de vengarse. Es duro, ¿no? Porque usted puede quedar callado, diciendo en su mente, la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Mientras él habla, usted está pensando. Y usted pareció externamente, ¿qué? Cumplir el principio. Eso no nos pide esto, no es tan obvio. Se nos dice que cuando usted reciba una ofensa, usted jamás debería razonar diciendo, espera y verá, jamás. Es la disposición del corazón. Es que usted desde ya abandone cualquier intento de devolverle otro tanto.
Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, la venganza es en sí maldad, no es justicia. La venganza no es justicia. Y la venganza se nota que es maldad porque está centrada en ver el mal del otro. Usted puede ir a la justicia, por ejemplo, esperando recobrar lo que alguien le robó. Eso es justicia. ¿Dónde está centrado usted? En que se le devuelva lo que a usted se le robó. Es más, usted puede ir a la justicia esperando que un ladrón así tenga un escarmiento para que no robe a los demás. Pero usted puede ir a la justicia con el ánimo de ver sufrir al ladrón. Así que un creyente puede ir a la justicia con un motivo erróneo. Usted puede usar la justicia para expresar su sentido de venganza. Y usted se puede justificar, pero es justo, ¿no? Sí, delante de los hombres puede parecer una acción justa, pero usted no la hizo con ese sentido. Si usted la hizo con el propósito de esperar la maldad del que le hizo daño, esperar el mal de quien le hizo daño, usted se está vengando. Por eso se habla de una disposición interna, porque los motivos aquí sí cuentan, porque el Señor mira el corazón. Además, la venganza es mala no solamente porque está centrada en ver el mal del otro, sino porque siempre va acompañado de ira y resentimiento. Pero aunque no parezca, también de incredulidad y orgullo. Es decir, el que se venga tiene en su corazón ira y resentimiento, pero también incredulidad y orgullo. Déjeme decirle por qué. Incredulidad porque no se cree que Dios pueda compensar de forma justa toda acción. Por eso usted toma correctivos, porque usted no cree que el Dios, juez justo de toda la tierra, pueda equilibrar la balanza. Por eso usted se venga. Y orgullo, porque comunicamos que a menos que nosotros mismos nos hagamos cargo del asunto, nadie más puede darle al enemigo la medida justa que merece. Sí, hermanos, ira, resentimiento, pero hay algo más feo: incredulidad y orgullo. Por eso el Señor dice: no os venguéis vosotros mismos, amados. Dejen lugar a la ira de Dios, es decir, a Él no se le ha olvidado ser justo. Él dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y escuche bien, Él no dijo: mía es la venganza, no sé, no, yo pago. Él dijo que paga y pagará. Así que, hermanos, lo segundo que es fuerte a nuestro corazón no es ni siquiera no vengarse, es cargar con la disposición de jamás vengarse, jamás vengarse. Tercero, la disposición de la generosidad sabia y el desapego innecesario. La disposición de la generosidad sabia y el desapego en lo que no es vital, el desapego en lo que no es vital. Versículos 29, segunda parte, y 30. Al que te quite la copa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Otra vez volvemos, ¿no? Usted tiene la oportunidad de tomar un texto así y malinterpretarlo terriblemente. Terriblemente. Creemos que la frase no quiere decir que el Hijo de Dios está obligado a darle a todo el mundo que quiera pedirle. ¿Qué sueldo alcanzaría, hermanos? Si usted le da a todo el mundo que le pide: deme una monedita, padre, pues tome. Y de ahí en adelante, es decir, mi pregunta es: ¿eso es a lo que nos llama la Biblia?
a cualquiera que toque la puerta y nos diga necesito darle? De hecho, ¿qué significa ser mayordomos de los recursos que Dios nos da? Mayordomo significa que tenemos sabiduría a la hora de administrar, aún sabiduría a la hora de dar. Queridos hermanos, dar limosna no siempre es una muestra de amor, a veces es la mayor muestra de insensatez que usted puede mostrar. Así que no es tan fácil, hermano. Usted va a dar cuenta por ese dinero que dio sin pensar, ese dinero que usted dio para colitarle la droga a otro, ese dinero que usted dio para fomentar el no trabajo en otros. Usted va a dar cuenta. Usted no puede decir, cualquiera que te pida, dale, tú dijiste. No, ¿qué significa entonces ser mayordomo? Si ve, usted no puede interpretar un texto dañando los principios de la Escritura. Debemos tener justo juicio, criterio, sabiduría. Claro, hermanos, bíblico. Esta expresión debe ser entendida en su contexto. ¿Cómo qué? Como no negarse a dar por motivos de resentimiento, venganza o rabia para con alguien. Usted puede negarse por buenos motivos a dar, ¿verdad? Por motivos sabios. Ese no es el problema de este texto. El problema son las veces que nos negamos a darle a alguien algo por motivos de venganza, por motivos de resentimiento, algo así como en la mente, ahora sí me viene a pedir, y cuando me ofendió, si no, pues ahora no. No, Señor, no tengo, qué pena, no tengo. Eso es lo que la palabra de Dios reprende aquí. Que si el enemigo toca la puerta y pide, usted debe tener criterio, porque si usted no tiene, ¿cómo le va a dar? O si lo que usted tiene, usted lo necesita, ¿cómo le va a dar? ¿Me hago entender? Mi punto es que si usted tiene y puede solucionar el asunto, pero se lo niega porque usted está resentido, o quiere humillar al otro, o vengarse de alguna manera, o porque tiene rabia y se lo niega, eso es lo que el texto aquí reprende. Es en este mismo sentido que se nos dice que si el enemigo toma lo nuestro, debemos preferir dejarlo en su mano, si el precio de recuperarlo es con un conflicto, pelea vengativa o amarga, o como un acto de perjudicarlo. Otra vez se lo digo. Es en este mismo sentido que se nos dice que si el enemigo toma lo nuestro, debemos preferir dejarlo en su mano, si el precio de recuperarlo es un conflicto o pelea vengativa, o amarga, o como un acto para perjudicarlo. Sí, hermanos, si tal persona nos ha hecho daño, quitándonos algo, el discípulo del Señor debe ser tan generoso que no debe apegarse a las cosas innecesariamente de forma carnal, ni odiosa, ni vengativa. Yo le explico eso mejor, le voy a usar una metáfora. Si el precio de recuperar lo que es nuestro es partirle los dedos al enemigo, déjeselo. ¿Me hago entender? Es una metáfora. Si el precio para recuperar lo que es suyo es hacerle daño a su enemigo, déjeselo, déjeselo. Porque hacerle daño, ¿qué sería? Venganza, no justicia, venganza. Piense esto. Su enemigo le dijo, ¿me prestas la bicicleta? Sí, llévela. Pero lleva 2 años que no se la devuelve. Pero hermanos, con esa bicicleta, de pronto, él está vendiendo pan. ¿Cómo se la quitaría usted sin perjudicarlo? No siempre este principio es un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo, no un principio, es un ejemplo. La única forma de quitarle lo que es suyo sería ¿qué? Perjudicándolo. ¿Qué tiene que hacer un discípulo?
es mi bicicleta. Él me la pidió prestado. No es justo, pero que se la quede. Al que tome lo que es tuyo, en ese sentido, no pidas que te lo devuelva. Sí, quizá él robó porque no tenía dinero, porque usted sabe que el dinero que él ganó se lo gastó en cerveza. Pero igual cuando lo robó para comer. Usted dice, eso no es justo, porque él tuvo plata, pero se la gastó en cerveza. Y ahora me roba a mí. Pero si el precio para recuperar el pan que le robó es dejarlo aguantando hambre, déjeselo. No se apegue a esas cosas. No se apegue a eso. No se apegue de forma innecesaria, carnal, ni odiosa, ni vengativa. Esto no aplica en otros sentidos, ¿me hago entender? Si alguien le roba las escrituras de su casa y se está apropiando, no diga, Señor, le faltó el carro, aquí está una moto, aquí están los papeles, mira a ver qué hace. ¿Me hago entender? Pero hay cosas, hermanos, mire lo que dice allí. Si te quitas la capa, el abrigo con que una persona se cubría. Pero si la forma de recuperarlo es vengándome o entrando en un pleito donde se va a mostrar carnalidad y donde yo lo que quiero es compensarlo y entrar en esas cosas agrias, ¿sabe qué? Quédeselo. No lo hago porque no lo necesite, lo hago porque el precio de recuperarlo sería pecado. Los discípulos del Señor debemos ser longánimos. ¿Sabe qué es longánimo? Generoso, desprendido, amplios. Así que aquí no está diciendo solo del acto, sino de dejarle la túnica en su mano con limpia conciencia. Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Tienes poder para hacerlo? Sí, no te niegues. Nótese de nuevo aquí el Señor pone para ser observado principalmente el principio del corazón. Nosotros a veces dejamos las cosas en manos de otros solo porque queremos evitar la confrontación, ¿no es? O porque el enemigo es más fuerte que nosotros. Por eso no se lo quitamos. ¿Qué mérito tiene eso? Ninguno. A veces nosotros hacemos el acto correcto. No se lo pedimos dado, no se lo pedimos lo que nos quitó. Pero ¿sabe cómo nos contentamos? Él lo necesita más que yo. O al cabo que ni lo quería. Hermanos, estos son paños carnales. ¿Por qué? Porque no es el motivo por el que usted se lo deja en su mano. ¿Ya? Mire cómo usamos nuestra carne para aliviar el dolor de la carne. ¿Sabe cómo usted se lo deja en su mano? Con limpia conciencia. No voy a pecar porque Él me hizo eso. Se lo dejo de todo corazón. El Señor sabrá si se lo quita o no. El principio va mucho más allá. El principio va a procurar el bien del que nos ofende. Es expresar que nuestros tesoros no están aquí y que cualquier pérdida que suframos con el fin de no pecar, con el fin de testificar de Cristo, con el fin de glorificar a Dios, eso es loable. Que usted prefiera que alguien se quede con lo suyo antes que pecar. Antes que pecar. ¿Qué está diciendo usted? Que usted tiene unos tesoros que está buscando, que usted prefiere la comunión con Dios antes que pecar, antes que vengarse. Hermano, ¿qué tan grande se está sintiendo hasta el momento? ¿Es eso lo que hacemos? Eso es terriblemente demandante para el corazón.
Solo por una obra de gracia en el alma una persona puede hacer esto, y solo mediante una relación estrecha con el Señor diariamente podrá madurar para llegar a esto. ¿Sabe por qué? Porque ser tratado injustamente es una de las providencias que más arroja tentaciones a nuestro alrededor. Cuarto, la disposición de la consideración justa y ecuánime. Cuarta, la disposición de la consideración justa y ecuánime. Versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Aquí otra vez volvemos a un principio pasivo. Venimos pasivo, negativo, pasivo, pasivo, que se da al nivel de las consideraciones internas. No olvidemos el contexto donde esta expresión es dada. A veces, esta frase del versículo 31 puede usarse como la regla de oro para vivir. Esto se dice hasta por el incrédulo, ¿no? La regla de oro. No haga a los demás lo que no quiere que le hagan a usted. Bueno, la regla de oro mundana es negativa, ¿no se ha dado cuenta? No haga a los demás. La regla del Señor es positiva. Haga a los demás lo que quiere que hagan con usted. A ella la regla del Señor se elevó. Pero entendida en su contexto, no es esas cosas que hacemos para la solidaridad, la convivencia, aunque sirve. Aquí el discípulo de Cristo es llamado ¿a qué? A tener una balanza justa en su corazón, al considerar que, así como es ofendido, nunca mientras esté en este mundo va a estar exento de ofender y lastimar a alguien. Sí. Cuando estemos ante una ofensa, ¿sabe? El Señor dice: Señor, señorita, no olvide que así como usted es ofendido hoy, calumniado, defraudado hoy, no se le olvide que usted todavía no es glorificado, que usted en esta vida va a ofender, lastimar y defraudar. Nunca pierda de vista esto. Jamás pierda de vista. Ojalá nunca perdiéramos de vista esto. Que si bien muy posiblemente nunca defraudemos a otro con esa ofensa que nos están defraudando, no significa que usted jamás va a defraudar u ofender a alguien. Y entonces la pregunta se devuelve a nosotros: cuando usted ofende, ¿cómo le gustaría ser tratado? ¿Con qué medida de justicia y misericordia quisiera que se le tratara cuando usted es el que se equivoca o cuando usted es el que peca? ¿Sabe? Esta medida atempera nuestros ánimos y nuestro furor. ¿Sabe? Porque con esta frase el Señor está diciendo: amigo, usted no es superior a su ofensor. No lo es. Él hoy es el ofensor, pero usted ofende también. ¿O no se cree pecador? No, si nos creemos pecador. ¿Y qué incluye ser pecador? Que a veces vamos a ofender y defraudar. Esta medida nos lleva, hermanos, a la humildad. Porque si usted la entiende bien, usted jamás diría esto: oh, yo jamás haría esto. ¿Verdad? Le están ofendiendo. ¿Usted qué dice? Yo jamás haría esto. Y el Señor le mira y le dice: ¿seguro? Y también nos ayuda a no extralimitarnos cuando damos opiniones. ¿Qué merece el hombre que le robó ese palillo? Pena de muerte. Ya. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque cuando usted se mira, ¿qué usted esperaría? Que me traten con justicia, pero no, que no se les vaya la mano conmigo, ¿sí?
Así que el Señor, algo así, dice lo siguiente: su ofensor es como un espejo suyo. ¿Acaso no nos hemos visto reflejados en el robo de un ladrón? ¿Seguro que no ha robado? Delante de Dios, ¿puede pasar a la eternidad diciendo no he robado? Un niño puede decir yo nunca he robado. Bueno, si usted no le saca 10 en sus materias, usted roba, porque usted le paga por estudiar, no tiene otra ocupación. Así que después hablamos del robo, pero mi punto es este: ¿no nos hemos visto reflejados en el robo del ladrón? ¿Acaso usted no se ve en la ofensa del amargado? ¿O no se ve en la mentira del calumniador? No diga de esta agua nunca beberé, porque es que ya bebió. Ya bebió. Hemos transgredido todo mandamiento, todo mandamiento. Así que el ofensor solo nos recuerda la manera como nosotros nos movemos. Así somos nosotros. Y si usted ha madurado en Cristo, al menos usted ve lo que usted fue y lo que la gracia lo apartó de ser. La gracia de Dios. Por eso dice la Biblia en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Con qué medida? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ni aun cuando vamos al rescate de un hermano deberíamos mostrar orgullo. ¿Sabe por qué el Señor nos dice? Mire a su hermano que cayó. Ese es usted. Ese es usted. Ese es usted si hubiera sido tentado como él. Así que vaya con tanta humildad. Vaya con tanta humildad. Debemos considerar que tanto nuestros enemigos como nosotros no somos más que polvo de la tierra, donde la gracia divina fue la única que supo hacer diferencia. Si usted es discípulo del Señor, de hecho, continuamente lleva el dolor de ver los primeros impulsos en su alma. ¿O acaso cuando usted ve un ladrón, no se mira a sí mismo y dice, en principio, yo tengo el mismo impulso? El que miente, ¿usted acaso lo puede ver y no puede ver su corazón y decir, en principio, yo tengo el mismo impulso? La gracia me refrena, tengo el conocimiento de la palabra, estoy madurando, pero en principio yo soy ventajoso, yo soy orgulloso, yo quiero mi bien, y es lo que lleva a un ladrón a robar, y eso es lo mismo que hay en nuestro corazón desde pequeños. Casi que usted y yo podemos escuchar muy adentro de nuestro oído: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Por supuesto que aquí no hablamos de no procurar justicia en los tratos, de eso no se trata. Ni siquiera se nos está diciendo, jamás le llame la atención a alguien acerca de lo que es correcto. Ni siquiera le está diciendo a los padres, no reprendan a sus hijos, porque entonces usted es un pecador igual que ellos. ¿Me hago entender? No es eso. Ni siquiera es un asunto que no apliquemos a la disciplina de la iglesia, porque si así nos medimos, entonces ¿quién va a resultar en disciplina si toda la iglesia es pecadora? Entonces no, pues pequemos porque todos somos pecadores. No, este no es un principio que enseña eso. Nos está diciendo que en el caso de la ofensa, nosotros deberíamos atemperar nuestros actos y opiniones al considerarnos también a nosotros mismos. No hay nada más duro que hacer justicia con dolor en el corazón, como a veces nos toca. Mirar a un hijo y castigarlo porque él pecó, usted sabiendo que usted es pecador. ¿Ve? De eso se trata. Déjeme darle unas dos consideraciones finales,
3 más bien. Es un texto largo, así que discúlpeme. Primero, o antes del primero, hermanos, yo miro aquí mucha misericordia de Dios, ¿sabe? Él sabe lo que acaba de demandar a sus discípulos. Y nuestro Señor, si no hubiera puesto unos estímulos en este texto, ¿sabe qué hubiéramos hecho nosotros? Esto está terrible. Ni siquiera quiero intentar ir por ese camino. Y aunque el Señor no tiene por qué darnos recompensas, mire cómo nos estimula a hacer esto. 1. La vida de un discípulo debe superar con creces la vida y disposiciones de alguien que no lo es. Mire cómo el Señor dice, versículos 32 y 33, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Sabe cómo el Señor nos estimula? Amigos, ustedes son hijos de Dios. Su vida es radicalmente distinta al del pecador. Entonces no procuren parecerse a ellos en cómo razonan, en las disposiciones que tienen, en lo que hacen. El Señor no le está diciendo a sus discípulos débiles, ustedes son pecadores. No, le está diciendo, conozco su debilidad, aún así ustedes son distintos a ellos. Así el Señor nos anima, nos dice que hemos recibido una naturaleza distinta, de modo que nosotros no podemos obrar de forma natural. Eso puede ser normal para otros, no normal para un discípulo. Alguien que ha recibido un nuevo corazón, que tiene el don del Espíritu Santo, los medios de gracia, la comunión y la responsabilidad de una iglesia. Mira esto, son tus privilegios, no eres igual, fuiste sacado de esa manera de vivir. Tu vida debe ser una vida radicalmente distinta. Tu vida no solamente debe ser distinta, sino que tus actos y disposiciones deben superar con creces la vida y disposiciones del que no es creyente. Tú no estás muerto en delitos y pecados. El Señor te dio vida. No corresponden a la misma categoría de individuos. Unos pecan porque quieren y porque no pueden hacer más. Tú no, tú eres un hijo de Dios. ¿Qué mérito tienes? No tendrías ningún mérito. Considera esto. Segundo, los actos de un discípulo del Señor deben ser motivados por la verdadera generosidad cristiana y humildad. Versículos 34 y 35, primera parte, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. ¿Qué dice la Escritura, mis hermanos? Que nosotros deberíamos tener una generosidad que no nace del interés. Hermanos, prestar teniendo un motivo egoísta, eso lo hace cualquiera. Yo le presto porque mañana seguramente voy a necesitar de que usted me preste. Eso es considerarse a usted mismo. Y por eso nuestras quejas cuando no nos corresponden, ¿no? Usted se da cuenta que prestó por interés, así no haya cobrado un peso de más, cuando alguien hace algo y usted dice, ¿sí ve? ¿Y yo qué le presté? Ahí usted descubre que usted prestó con intereses más caros que si le hubiera dicho, págueme el 10%. Porque usted quedó con ánimos de echarle en cara lo que le prestó, usted prestó con interés. ¿Sabe qué dice el Señor? Amigos, ustedes son los que pueden prestar generosamente, porque su galardón no está aquí. No quieran recibir la felicitación del hombre, ni lo que él pueda dar.
Pueden ustedes ser sacrificiales, pueden ustedes prestar con generosidad, porque tienen un galardón. Por supuesto que esto no aplica para el que presta para un negocio, ¿no? ¿Sí? ¿Me hago entender? Otra vez lo razonable. Si te va a prestar para un negocio, pues ¿usted qué espera? Pues que el negocio produzca, ¿no? O sea, estamos hablando de eso otra vez. Si a mí el señor Santo Domingo me pide prestado una plática, él me paga interés. No es venganza, simplemente que es que él va a trabajar con mi plata, ¿sí? Pero no es eso lo que está pidiendo. Es que, hermano, mira, tienes esto, y usted en su corazón diga, te lo voy a prestar. Puede ser dinero, puede ser cualquier cosa, o hacer un favor, o decir algo, o hacer algo, con el fin de que mañana yo me estoy considerando es a mí mismo. Mañana es toda una vuelta, y eso que hoy hago me va a beneficiar a mí. Así no, hermanos, nuestro galardón no está aquí. Y por último, el discípulo del Señor Jesucristo debe tener como motivación final la semejanza a Cristo. 35b y 36, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Un profesor un día nos dijo lo siguiente: ¿sabe cuál es la mayor recompensa de dar? Que entre más demos, más nos parecemos a Dios. ¿Qué caracteriza a Dios? ¿Recibir o dar? Dar. El que recibe de nosotros, que aumente su riqueza, que aumente su gloria. ¿Qué recibe de nosotros? Nada. Creo que es el Salmo 50 que dice: si yo tuviera hambre no te diría a ti, porque míos son todas las bestias del campo. ¿Sabe cuál es la mayor recompensa de ser generosos? Que entre más generosos seamos, más nos parecemos a Él. Porque Él no lo distingue la tacañería, sino la generosidad. ¿Sabe cuál es la mayor recompensa, hermanos? De no vengarnos, de ser misericordiosos, de ser pacientes, que entre más lo seamos, más nos parecemos a Él, que, hermano, mañana hará salir su sol sobre el que hoy lo está ofendiendo, en su propio día, en su propia cara. ¿No le parece un galardón lo suficientemente grande? Parecerse a Él. Entre más seamos así, más nos pareceremos a Él. Ya entendemos, hermanos, por qué el Señor, antes de morir en la cruz, dijo: Padre, perdónalos. Qué generosidad tan grande. Porque Esteban dijo: perdona a los que me están apedreando. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir así y expresar la semejanza a Cristo, porque para esto fuimos creados. Padre,